esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine. Hola, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, martes 9 de enero de 2018. Siempre por AM 1010 Radio Onda Latina y ya casi entrando en la 10ª temporada consecutiva de este programa que creó y conduce habitualmente Miguel Ponce, quien en estos momentos se encuentra en Uruguay. Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a preguntar con qué nos va a brindar hoy. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Claudia? Hola, ¿qué tal? Qué placer. Qué alegría escuchar y qué bien que se te oye. A diferencia de lo que fue el suplicio del martes pasado, ahora que estamos al triple de kilómetros de Buenos Aires, sin embargo tenemos una conexión siglo XXI, ¿no es cierto? Exacto. El otro día estábamos a menos de 100 kilómetros y no podíamos salir, ¿recordás? Sí, se te escucha muy claro, a Héctor también, y obviamente mi agradecimiento también a Aníbal, que allí desde Controles hace posible que esto pueda llegar de la mejor manera posible, como lo ameritan nuestros oyentes. Yo les tengo que contar a ustedes, obviamente, que estamos transmitiendo directamente desde Punta Rubia, aquí un lugar muy pequeño, muy aislado, muy ecológico, a kilómetros, muy cerquita de La Pedrera, en el departamento de Rocha, sobre el mar Atlántico, ya no sobre el Río de la Plata, ¿no es cierto?, en Uruguay, como bien lo decía Héctor en la apertura. Estamos teniendo reuniones importantísimas, yo diría al margen del descanso, por supuesto, entre reunión y reunión, y de el cúmulo de reportajes que hemos tenido en estos días, porque, Héctor, coincidirás, estamos teniendo un verano caliente en lo económico, y el día de hoy justamente es uno de estos puntos de inflexión, ¿no es cierto?, de este verano caliente en términos económicos. Aquí entonces, por lo tanto, les decía, estoy teniendo reuniones con la Unión de Exportadores del Uruguay, con la Cámara que nuclea las zonas francas del interior de Uruguay, que tienen costos muy inferiores a los de la periferia uruguaya, digo Montevideo, por ejemplo, y mucho más económicos que los que se consiguen en las zonas francas de Argentina. Por lo tanto, para nosotros, para quienes trabajamos en el área de comercio exterior, en un año en el cual se supone en meses estamos cerrando el acuerdo Mercosur-Unión Europea, estos temas de costos pasan a ser vitales. Yo te diría que, para empezar suavecito, digamos que el dólar en estos momentos, cuando aún están reunidos el comité en el Banco Central que va a anunciar la nueva tasa, ha superado el récord que se había planteado en todo el último tiempo. Está superando el 10.50, me dicen amigos de las casas de cambio, y el blue estaría superando los 19.60. Por lo tanto, evidentemente el mercado ya ha dado su veredicto en relación a la baja de tasas. Yo hace rato lo llamé por teléfono y no lo encontré. Lo quería felicitar al amigo Miguel Bain, y entonces me vi obligado a subir un tuit diciendo de que a partir de algo que acababa de leer de él, quería reconocerlo como un amigo, como un ex correligionario, pero sobre todo como un economista que cada vez que analiza o da sus opiniones y sus pronósticos, incluye la mirada de la economía real, es decir, la mirada de la producción. ¿Y qué dice Bain? Hace horas nada más, que hoy está en prácticamente la totalidad de los portales, aunque no alcanzó a entrar en los diarios de la mañana. Él está diciendo que ha habido una recuperación lógicamente del dólar, pero que aún debiera subir para ser competitiva nuestra producción industrial y nuestras exportaciones y ayudar a recuperar algo ese sector que está tan golpeado, debería subir un peso más. ¿Y esto qué implicaría? Héctor, vos te vas a acordar. La última vez que hablamos con Delfino, con el amigo Delfino, nuestro Delfino de Córdoba, él nos comentaba un estudio que nos daba a conocer en exclusiva, porque recién era calentito, acababa de recibirlo, del Observatorio
PYME que tiene la Unión Industrial de Córdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Ajá. ¿Cuál era el dólar que se planteaban los industriales cordobeses como piso para poder trabajar en el comercio exterior, por lo menos no siendo afectados en términos de competitividad? 20.50. Claro. Es prácticamente, con chirolitas más, chirolitas menos, es el número que está pidiendo Bain como necesario para plantearnos en términos de producción. Por lo tanto, desdramaticemos que hoy esté en el paralelo el dólar a 19.50, 19.60, 19.40, depende de, ¿no es cierto?, las casas con los que uno hable, pero tengamos en claro que el mercado ha dicho, por lo tanto, que evidentemente en la opción que tiene el Banco Central hoy, que son dos, nada más, una, ratificar las tasas con las que se estaba manejando antes, es decir, ponerse duros y firmes ante una variación de hipótesis inflacionaria a la que se vio obligado en la conferencia de prensa última, aquella que dejó tan malos recuerdos e impresiones. Y por otro lado, la otra alternativa que tiene es bajar la tasa. Y aquí cuando uno habla de bajar la tasa también hay que desdramatizarlo, porque no estamos hablando que va a bajar 5 puntos, estamos hablando que va a bajar entre 1,5 y 2 puntos los valores con los que actualmente se operan las LEVAC y los demás títulos públicos. Por lo tanto, digámoslo también con todas las letras, en términos de crecimiento, en términos de actividad industrial, en términos de mejora del consumo, el impacto no va a ser tan notoria. Va a haber un mover un poquito el amperímetro, pero sin que esto signifique un cambio sustantivo, a partir de lo cual pudiera notarse, por ejemplo, que las inversiones que llegaran al país, en lugar de ser inversiones para la especulación, sean inversiones para la producción. Esto no lo vamos a notar de manera inmediata. Como todo lo que venimos analizando en nuestras columnas, que de alguna manera van reflejando el ritmo que el gobierno ha elegido como camino, esto también entra dentro del gradualismo. Pero a nuestros oyentes, seguramente lo que les interesa saber, básicamente en función de la temática central del programa nuestro, que es el tema del comercio exterior, está vinculado un poco a esto que yo vengo analizando desde el fin de semana pasado, desde este último fin de semana, que es un poco el análisis FODA sobre Argentina 2018, o sea, las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, los desafíos que tiene Argentina para este año, particularmente en términos de comercio exterior. Y aquí yo no puedo dejar de mencionar una asociación libre que hacía ayer en una charla telefónica muy larga con Juan Martín Melo en Radio Colonia, un programa líder dedicado al campo aquí en Uruguay, ¿no es cierto?, en la radio uruguaya, diríamos, de la costa más escuchada en Argentina, digo de las uruguayas, ¿no es cierto?, donde yo le decía, así como hubo una conferencia de prensa para corregir la pauta inflacionaria prevista y votada en el presupuesto 2018, también habría que hacer otra conferencia de prensa, digo virtual, o un anuncio que corrija los números de comercio exterior planteados en ese presupuesto. ¿Por qué es la situación? La situación es la siguiente: se anuncia un crecimiento para el año que viene como hipótesis, y esto es lo que se vota en el presupuesto que se aprueba, de un crecimiento de 3.5%. Luego viene la descripción de todas las variables y cómo se piensa que van a evolucionar a lo largo del 2018. Y se pone que el crecimiento de las importaciones va a ser del 6.8%. Matemáticamente esto es un error flagrante. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que en función de la matriz productiva de nuestras importaciones, digo, el 90% casi de lo que está ingresando al país
son bienes de capital, insumos, partes y piezas, bienes intermedios, todos dedicados a la industria, a la producción agropecuaria, ¿no es cierto?, al campo y también a la infraestructura de servicios públicos y privados. Por lo tanto, esa matriz productiva de la importación implica que por cada punto de crecimiento del PBI crecen 3 puntos las importaciones. Es decir, que en lugar de 6,8 puesto en el presupuesto que terminó aprobándose, debería ponerse un piso de crecimiento de 10,5. Ahora, esto uno dice, ¿es un error? ¿Es una casualidad? ¿O hay alguna causalidad que lo justifique? La causalidad que lo justifica para todos los que no hacemos lecturas ingenuas, ni pensamos que acá se trate de un error inconsciente, es decir, que si no reaccionan positivamente nuestras exportaciones y no lo hacen de manera contundente, estamos destinados a que en el 2018 tengamos un rojo comercial mayor aún al del 2017, que ha sido récord histórico y que preocupa tanto a quienes leen la macro en la Argentina. Porque digamos con todas las letras, y en esto le damos la derecha a Alfonso Pratgay, Pratgay está diciendo explícitamente que el principal problema argentino es el sector externo y dentro de él el rojo del saldo de la balanza comercial. Entonces, si hacemos esta corrección, hoy Bain ya da la primera indicación que achicaría este gap, esta diferencia que yo numéricamente estoy relatando ahora y tratando de interpretar explicativamente. ¿Por qué? Porque Bain dice, no señores, no se va a crecer al 3,5. Con suerte, él cree que se va a crecer al 2,5. Si esto es así, 2 por 3, 6, más 1, estaría la pauta de crecimiento de importaciones estaría en el 7,5, que no es tan lejos del 6,8. Por lo tanto, uno aquí diría, o inflaron la hipótesis de crecimiento de PBI, o diríamos, subestimaron groseramente la hipótesis que se pone en el presupuesto de lo que va a crecer el comercio exterior. Esto vamos a tener que irlo viendo, Héctor, yo creo que es dinámico, yo me acerco a creer que el crecimiento del año que viene va a andar rondando los 3 puntos, nunca el 3,5, mucho menos lo que nuestro amigo Rubinstein ha dado en su último informe, que habla de un crecimiento superior al 4. Me parece que hay voluntarismo por parte de él. Yo te quiero decir que lo estuve llamando para el día de hoy, para ver si lo podíamos tener en el programa y que nos diera una explicación de cómo llegaba a ese crecimiento, que obviamente implica una lectura muy optimista de el tiempo que viene. Ojo, yo creo que aquí puede haber un escenario que se acerque a una mirada más optimista. Pero lo que hay, digo, si se aprovechan, ¿no es cierto?, las oportunidades que el mundo está planteando. Pero si uno mira que no se pudo firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea en diciembre pasado. Aparentemente la nueva fecha que se había previsto era la semana previa a Davos, es decir, este mes. Tampoco se llegaría. Ahora se está hablando de marzo o abril como probable, pero el fin de semana lo leemos al titular del Centro de Investigaciones de la Organización Mundial de Comercio, que dice: no apuremos la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo importante es que lo que se firme sea bueno. Nos está diciendo, señores, bajemos ansiedades, es posible que pasen más meses aún. Cuando estoy diciendo esto, Héctor, estoy pensando en a lo mejor Rubinstein en sus hipótesis, ¿no es cierto?, en su tablero de análisis, dio por sentado
que teníamos firmado de manera inmediata el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero que también teníamos firmado el acuerdo con Indonesia y con China para la exportación de arándanos y arvejas, y que también teníamos ya avanzado y cerrado el acuerdo con México para enviarle carne porcina y carne bovina, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de acuerdos que andan dando vueltas, ¿no es cierto?, y que de alguna manera podrían ser un elemento que nos permitiera recuperar las exportaciones, obviamente sin olvidar el tema Brasil, cuya recuperación parece ser firme, pero teniendo en cuenta las, yo diría, volatilidades electorales que tiene Brasil, acá particularmente en Uruguay, creen que nosotros estamos mirando con mucha ingenuidad el crecimiento de la economía brasilera. De hecho, la proporción de argentinos en relación a brasileros en estos momentos en Uruguay es la máxima en su historia. O sea, prácticamente te encontrás un brasilero de casualidad. Yo me he encontrado con algunos de ellos desde ya, pero es abrumadora la cantidad de argentinos que hay este año aquí, como obviamente también ocurre en Brasil, y se habla ya de 1 millón de argentinos pasando a Chile con la excusa del Papa y de las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todavía esta situación de un tipo de cambio no competitivo genera como subproducto esto de que la gente le convenga veranear en el exterior porque le termina resultando más barato que en su país, a lo cual encima le agrega el aditamento de los tours de compra que terminan haciendo un combo y una ecuación más que satisfactoria para muchos de los que salen del país, ¿no es cierto? Volvemos a la mirada en relación a lo que está ocurriendo en el día de hoy. Lo del día de hoy, Héctor, es muy importante. Hablaba con el presidente de la Cámara de Importadores hace muy poquitas horas y hacíamos algunas apuestas en relación a cuánto habría la tasa del día de hoy. Hoy es un martes de esos martes históricos. Sí, un supermartes que se va a develar dentro de media hora aproximadamente. Media hora, me dicen media hora y algunos dicen que podría alargarse un poco más, porque los que conocen las posiciones previas de los que integran este comité que toma la decisión, hablan de que hay una heterogeneidad que hasta este momento no se había manifestado dentro del banco. Igualmente, me parece que tienen la obligación de decirlo antes de que cierre la rueda financiera. Me parece que sería una buena señal, claro, por lo menos más tranquilizante, que sea antes de las 3 de la tarde, porque si no, estamos primero generando mayor incertidumbre y segundo, desplazando el inicio del impacto de esta medida recién a la rueda del día que viene, del día siguiente, del miércoles, ¿no es cierto? Claro. Lo cual me parece que el efecto político de dejar en superficie las diferencias dentro del Banco Central, lo único que hacen es seguir agregándole pérdida de credibilidad. Vuelvo a lo que decía el presidente de la Cámara de Importadores. El presidente de la Cámara de Importadores me decía, si no se adopta la firmeza desde el Banco Central, el presidente del Banco Central debe renunciar. Y acá entramos, esto obviamente es una charla que no compromete a ninguna institución, pero hace un poco al sentimiento que yo comparto de mucha gente en relación al rol del Banco Central y a un poco los rumores que ha habido particularmente insidiosos y lobistas en las últimas 72 horas. Yo te diría que del viernes a hoy, hace tiempo que no recibía tantos llamados, por un lado tratando de reconocer que hay ciertas informaciones que ya son vox populi y que a partir de dar por hecha esas informaciones vox populi se tejen hipótesis de escenarios que podrían ocurrir a partir de las próximas horas. ¿A qué me estoy refiriendo? Primero, es vox populi que el hombre que frenó y convenció a Macri de no darle
lo que había solicitado Sturzenegger, que era esperar las tasas de inflación de diciembre y de enero para recién analizar el cambio o no de la pauta inflacionaria del año. El hombre que impidió este pedido de Sturzenegger se llama Quintana. Quintana es el hombre fuerte del equipo económico, obviamente con más poder real, no formal, que el propio Duhovne, desde ya. El segundo elemento que hay es que a partir de esa situación se habla muy, y se corrió, y obviamente el mercado lo reflejó en lo que fue el valor del dólar el viernes y ayer lunes, en el probable alejamiento de Sturzenegger, esto que hablábamos con Rubén García, el presidente de la Cámara de Importadores, ¿no es cierto? ¿Y qué nombres andaban dando vuelta? El nombre que más corría era paradójicamente un nombre que estaba más vinculada a la posibilidad de que hubiera un ministro de Economía fuerte, y esa era su aspiración, que es el nombre de Melconian. En las últimas horas, sin embargo, se hablaba, en el día de ayer particularmente, antes de que yo saliera con Melo al aire, y por eso lo dije, de que Melconian, en lugar de posicionarse como potencial nuevo ministro de un nuevo Ministerio de Economía con más poder y más centralidad, estaría dispuesto a aceptar la presidencia del Banco Central. Lo que originó también una cantidad de llamados de expresidentes de Banco Central que me comentaban las diferencias, yo diría, estructurales y teóricas con lo que debe ser un Banco Central en relación a la historia de Sturzenegger, de Melconian. Por lo tanto, planteaban ahí una suerte de incompatibilidad. Se sentían, entre comillas, más cómodos con la mirada y la forma de operar que ha tenido Sturzenegger hasta ahora, al margen de las diferencias que pueda haber, ¿no es cierto?, que hoy, por ejemplo, refleja a Mercedes Marcó del Pont, que ocupar ese lugar también, al margen, insisto, de esa diferencia, el estilo, yo diría, de ortodoxia económica en el manejo de la temática de las finanzas y de un organismo, ¿no es cierto?, central, como es precisamente el Banco Central, hacía que un hombre del estilo de Melconian no encajara con lo que de alguna manera se entiende es la tradición de quienes han ocupado ese sillón tan discutible, ¿no es cierto?, donde muchas veces hubo empleados del Ejecutivo, empleados del presidente de la Nación, y otras veces hubo quienes jerarquizaron ese rol del banco con una independencia, ¿no es cierto?, que es la que en definitiva genera la confianza, no solo en la moneda, sino también en la emisión y particularmente en el manejo de las variables económicas como son las tasas, que pegan de manera tan concreta en la economía real, porque obviamente definen un poco las características y las probabilidades y las posibilidades de la actividad productiva, y por otro lado, en el tema cambiario, que es un tema que en estos momentos precisamente ha puesto en rojo un deporte que nuevamente los argentinos estamos jugando, porque tan acostumbrados estamos a jugar que en ningún lugar del mundo se habla tanto del dólar como en la Argentina. Creo que en el único lugar donde la palabra dólar es más nombrada es en los Estados Unidos, o en Canadá, que también tiene dólares, ¿no es cierto? Pero digo, en Argentina, o Ecuador también. Un Ecuador que la tiene dolarizada, que es distinto. Pero me parece que acá, por ejemplo, en Uruguay se habla prácticamente del dólar si uno tiene alguna transacción internacional para hacer, pero no se está hablando en la cotidianidad, ni mirando las pizarras, ni abriendo las tablets para ver cómo ha evolucionado media hora atrás en relación a ahora, ¿no? A lo sumo a los comerciantes les interesa el peso argentino. Absolutamente, en estos momentos sí, y el tipo de cambio, porque obviamente el 80%, 90% de ellos aceptan peso argentino para precisamente evitar que el turista tenga que estar haciendo la doble pérdida, pasar de peso a uruguayo, ¿no es cierto?, de peso a dólar y de dólar a uruguayo. Bueno, Héctor, seguramente en el día de hoy y antes de que cierre el programa, ojalá podamos tener
la noticia, que obviamente la vas a dar vos, de que la taza se conoce, de que habemos papa o habemos tazas, depende cómo te guste, y que entonces a partir de ahí pueda ordenarse el esquema y cada uno saber a qué jugar en este tompirurero tan complicado que Seguro, tenemos. porque lo peor que podría pasar es que esto se patee para adelante. Absolutamente, es lo que decíamos recién, sin duda, sin duda. Héctor, buen programa, en unos 15 minutos estamos llamando nuevamente con Juani, de acuerdo a lo que vos has ordenado en la grilla para el día de hoy, así que te deseo la mejor conducción, y yo sé que ahí, acompañado por Claudia, van a hacer un gran programa. Seguro que sí, un abrazo y seguimos en comunicación. Hasta pronto. Volvemos. Chao. Bueno, muy claro, muy contundente, muy preciso el análisis de Miguel Ponce, hablando de las fortalezas, oportunidades, debilidades y demás del comercio exterior argentino, definido por la sigla de FODA. Yo estaba observando que en este momento la temperatura es de 30 grados 6 décimos de temperatura, y que también la sensación térmica coincide con esa temperatura propia de un verano caliente. Y sugiere algo ese verano caliente en temas musicales para hacer una cortina o una introducción. Bueno, sí, lo vamos a dedicar a toda la gente que está disfrutando del mar y de la playa, especialmente, bueno, para Ponce, que debe estar muy bien ahí cerca de la Pedrera. Vamos a acudir a la ayuda de Luis Miguel con Cuando calienta el sol. Bueno, un Luis Miguel siempre vigente, ¿no? Sí, y sabés que esa canción la escribió un autor nicaragüense, Rafael Gastón Pérez, que no se lo conoce. No, muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer un repaso de las portadas de los diarios, un poco para situarnos donde estamos en términos informativos. Clarín, en su título principal, dice: sin apoyo en la CGT ni en el PJ, Macri frena el proyecto de reformas laborales. Digamos que no ha sido un buen comienzo para Macri este enero, y veremos cómo se sigue desarrollando. Mientras tanto, como decía Miguel Ponce, dentro de unos minutos se va a develar la incógnita que tiene que ver
con las tasas que va a fijar el Banco Central de la República Argentina y su correlato con el dólar. Por su parte, página 12 hace énfasis en el caso de un atropellado por una moto policial en los sucesos que tuvieron como epicentro el Parlamento argentino a fin de año, y dice: un atropellado, muchos atropellos. Muestra las motos policiales donde tienen la identificación tapada. Y dice: quedó libre el policía acusado de atropellar con su moto a un manifestante, causándole heridas y quemaduras. El policía negó ser el del video viralizado tras la represión en el Congreso, y los de Asuntos Internos que lo habían señalado lo encubrieron, por lo que fueron denunciados. Varias motos tenían la identificación oculta. La Nación, bueno, título principal, un poco cantado: la inflación cercana al 24% del 2017 suma tensión al comienzo de las paritarias. Y acá hay un tema que va a traer cola, sin duda. Diario Popular y Crónica coinciden en el tema principal, que es el error, el paso en falso de Cacho Castaña, que mencionó una polémica frase que él recuerda efectivamente que es un viejo chiste, que ahora está muy mal visto respecto de las violaciones. Bueno, finalmente se excusó, pidió disculpas, y bueno, y ahí cerró el episodio. Pero Crónica y Diario Popular coinciden en el caso Cacho Castaña como el título principal. Para El Economista, el dilema del Banco Central de la República Argentina: menos inflación o más crecimiento. Y por ahí pasa la cosa. El Cronista: analistas creen que bajar la tasa de interés solo dará un débil impulso a la economía. En tanto que ámbito financiero dice: guiño a Macri, Banco Central de la República Argentina baja hoy la tasa de referencia. Bueno, y ya que estamos en el tema de siempre, que sería el de las efemérides, para después arrancar con el resto del programa, le vamos a pedir a Claudia que en este caso el ayer, hoy y mañana lo fraccione, digamos, ¿no? Y vamos con la parte de las efemérides que se refieren a ayer, 8 de enero. Bueno, ayer 8 de enero, en 1928, muere el cirujano y legislador Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista y del diario La Vanguardia. En 1894 fundó, junto a un grupo de compañeros de ideas, el periódico socialista La Vanguardia. ¿Sabías, Héctor, que para afrontar los gastos vendió el coche que utilizaba en sus visitas de médico y empeñó también la medalla de oro que le había otorgado la Facultad de Medicina? ¿Lo sabías? Justo escribía en el primer editorial de La Vanguardia: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. Los Pereira, los Unzué, los Udaondo, tan ricos que no tendrían por qué robar, son hoy los preferidos para los altos puestos públicos por los otros ricos, cuya única aspiración política es que sus vacas y ovejas se multipliquen sin tropiezos. Bueno, la verdad que no ha cambiado demasiado, ¿no? En 1935, también un 8 de enero, nace Elvis Presley. Todos lo conocen, así que después vamos a hacer un homenaje. Y en 1995, es un tema que seguramente vos conocés muy bien, muere en un accidente automovilístico el boxeador Carlos Monzón, campeón del mundo de peso mediano, y en una salida sin permiso de la cárcel en la que estaba preso. Y bueno, saben todos que fue por el asesinato de su mujer. ¿Qué recordás al respecto? Recuerdo muchas cosas, y sobre todo recuerdo algo muy personal que puso de manifiesto algo que yo sostengo, que en términos periodísticos no se puede pretender que el ser humano, que es un sujeto, sea un objeto y se exprese con objetividad. Lo que sí se le puede pedir a un periodista es que sea auténtico, que sí maneje la verdad que está a su alcance. Y esto viene a cuento porque yo en ese tiempo dirigía una revista de espectáculos, y cuando sucedió el episodio con Alicia Muñoz en Mar del Plata, yo titulé la revista de una manera que a mí mismo me sorprendió, y después volví sobre mis pasos y la reconfirmé. En esa etapa ponía al hijo de ambos, a Máximo, de Monzón, Alicia Muñiz, y titulé:
el Padre preso. El padre preso y la mamá muerta. Y después que despaché la tapa pensé, ¿por qué puse padre y mamá? No puse padre, papá y mamá o padre y madre. Había hecho una distinción semántica, si se quiere, pero que inclinaba a algo. Y reflexioné y dije, no, sí, lo voy a dejar porque lo que yo pienso, que lo que yo creo, en función de que lo conocía bastante a Monzón, y lo creí capaz de algún acto violento. Así que... Aparte de la madre, ahí era la víctima, por eso la mamá. Claro, ¿no? claro. Y el chico, la principal víctima era el chico, ¿no es cierto? También, sí, pero por eso pusiste mamá, porque quedaba cierta más ternura a la relación con Ahora, ella. en términos pugilísticos, es un fenómeno mundial reconocido, imbatible, se retiró invicto, era verdaderamente demoledor arriba del ring. Habías hablado de Elvis Presley. Sí, Elvis Presley. Esta canción la crean en 1957 Jerry Lieber y Mike Stoller. Y se llama El rock de la cárcel. Se lo vamos a dedicar a todos los que están detenidos en Ezeiza y en Marcos Paz. ¿Qué te parece? Vudú, Debido, todos esos se merecen este rock de la cárcel. La intervención musical, y ahora sí, tal como la habíamos anunciado, le vamos a dar la bienvenida a Juani Ponce, que también está en Uruguay. Hola Juani, ¿cómo estás? Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos cerquita de la playa, vinimos un rato al auto para poder hablar bien, ¿se escucha claro? Perfecto, Claro. perfecto. Sí, muy claro. Hola, Juani. Buenísimo. Hola, ¿cómo estás? Y te estamos extrañando acá, ¿eh? Sí, obvio, bueno, ya la semana que viene ya estaré por ahí. Por Bueno. supuesto. Bien, vos sabés que en el deporte muchas veces se juega de memoria, ¿viste? El jugador tira Sí. sin mirar al hueco porque sabe que esa jugada tiene un destino cierto. Y es lo que vamos a intentar ahora en esta sección de A Sus Marcas, en esta primera parte de A Sus Marcas, por lo cual no sé por dónde querés comenzar. Yo tengo un par de recortes que a mí me llamaron la atención, como por ejemplo que por contrato Messi podría quedar libre si Cataluña logra su independencia. Y eso sería todo un tema, no solo Messi, sino qué pasa con Barcelona y la Liga, porque obviamente que si se llega a ir de España y no puede jugar la Liga, el club que es el más importante con el Real Madrid del mundo, alguna liga tendrá que ir a parar. Hubo muchos rumores de que si se independiza a Barcelona, o sea Cataluña, el hecho de que pueda pasar a la Liga de Francia o de Inglaterra, yo creo que es medio descabellado, no sé. Estaría bueno que, más allá de la independencia política, pueda permanecer en la misma liga, porque sería una lástima, la verdad, si no. Te digo que para algunas marcas es un problemón. Sí, obvio, totalmente, imagino, para Nike sobre todo, para Konami, que puso toda la plata en el Camp Nou y demás,
Y aparte, a nivel futbolístico, sería todos los años el campeón en Madrid o el Atlético de Madrid, sería algo muy así monótono. Es como pero, si desapareciera Boca o River del Superclásico. Claro, aparte que es muy polarizada la Liga Española entre dos grandes equipos, sacarle uno de ellos sería realmente algo muy, muy notorio y que no estaría nada bueno para el ambiente del fútbol. Yo también tengo algunas noticias vinculadas a las marcas, Héctor, así que si te parece... Adelante. Bueno, no, una que me sorprendió bastante fue que LeBron James, por Instagram y distintas cuentas, redes sociales, felicitó a Russell Westbrook, que es otra estrella del NBA, que salió MVP, o sea, Most Valuable Player el año pasado, el mejor jugador del año pasado. Lo felicitó porque va a sacar su nueva marca de zapatillas dentro de Jumpman. Viste que Nike tiene adentro a una marca que es Jumpman 23, que es la de Jordan, viste, que es la de Michael Jordan. Y bueno, y entonces dentro de esto, o sea, dentro de Nike, dentro de Jordan, Russell Westbrook ahora va a tener su propia zapatilla, como también la tiene LeBron James. Entonces LeBron lo saluda y lo felicita a su hermano, dice Russell Westbrook, por sus nuevas zapatillas que se llamarán Jordan Why Not 0.1, que será la de Russell Westbrook, que la frase Why Not es una que caracteriza a él. Así que nada, eso es importante, que Westbrook, que es uno de los estrellas más grandes de la NBA, va a sacar su nueva marca de zapatillas. Y por otro lado, que John Wall, que es una estrella de Wizards de Washington, él era siempre una cara de Adidas así muy importante, y estuvo estos últimos 2 años como agente libre a nivel marcas. Estuvo cambiando de zapatillas, pero sin ningún vínculo con ninguna empresa. O sea, dejó de lado Adidas y estuvo 2 años libre. Y ahora vuelve a Adidas, que lo contrata por 5 años nuevamente a John Wall. Así que con esto se suma a grandes estrellas de Adidas, de la NBA, como son James Harden, Kristaps Porzingis, Damian Lillard, Derrick Rose, Andrew Wiggins, Goran Dragic, Adams, Ricky Rubio y varios otros que, bueno, están tratando de pelearle a Nike, que Nike, recordemos que es el que tiene la NBA, es el que viste a todas las franquicias de la NBA. Así que, nada, eso también va a ser fuerte, esa lucha que también se va a dar en el Mundial entre Adidas y Nike, que uno viste a más equipos, pero el otro viste a más figuras, y bueno, como siempre están ahí batallando a nivel marca. Vos hablas de básquet también, y yo estoy viendo una fotografía donde se ve a Ginóbili rodeado de jugadores del Phoenix, y sus zapatillas tiene el símbolo de Nike. Sí, obvio, tiene zapatillas Nike, Ginóbili. Lo de Ginóbili es tremendo porque es el primer jugador de 40 años en marcar más de 15 puntos en partidos consecutivos desde Michael Jordan, en la pretemporada 2002-2003, cuando jugaba para Washington también. O sea, se está codeando entre los más grandes de todos Ginóbili, que está en una pretemporada increíble, una temporada increíble. El otro día metió 21 puntos, 21, y fue el máximo anotador con Kawhi Leonard en su equipo. O sea que, nada, está en un nivel realmente muy, muy alto Manu Ginóbili, que tiene 40 años. Sí, señor, y decía el entrenador muy graciosamente, ¿no? Decía, lo que sea que esté tomando, yo quiero un poco. El viejo. Sí. Greg Popovich, que es el técnico desde hace muchos años de Ginóbili y de los Spurs, que es una leyenda también del básquet, y que también está como rejuvenecido. Es como algo raro que pasa. Sí, se debe tener una fuente de la juventud en algún lado, sospecha el entrenador. Totalmente. Este fue un momento de Ginóbili que realmente electriza a los simpatizantes. ¿Va a ser aprovechado también por las marcas o ya no llega a tiempo para una segunda etapa? Yo creo que las marcas, o sea, a los que apuestan y buscan son figuras con más proyección, viste, que tengan menor edad y que tengan más tiempo para poder darle. No se buscan a gente de tan grande edad. Sí le va a pasar en Argentina, eso sí, marcas argentinas completamente. Igual él tiene un vínculo con Nike hace bastante tiempo y nada, está ahí, pero no está ni cerca de ser una cara de
Nike. Las caras de Nike son LeBron James, Kevin Durant, Zach LaVine, gente un poco más, Kyrie Irving, gente un poco más joven y mayor plenitud. Está en su última temporada Ginobili, que si bien está siendo descomunal lo que está haciendo, para las marcas no suelen fijarse en gente de tal edad. Sí, también es una cara de Gatorade, eso sí. Manu Ginobili siempre fue cara de Gatorade, y ahí sí, pero la realidad es que, claro, intentan apuntar a otro tipo de marcas. Igual, obvio, yo creo que ahora cuando que es su última temporada, que tiene mucha chance de entrar al All-Star Game, eso es increíble. Podría estar en el Juego de las Estrellas en su última temporada, que es por una votación, y el público argentino, y se ve que el latino de Estados Unidos, incluso los mismos norteamericanos, lo están votando mucho a Ginobili, para ver si puede despedirse de cerrar su carrera estando en el All-Star Weekend, el All-Star Game, y nada, eso sería increíble, la verdad, porque aparte es un formato nuevo que ya no es más este contra oeste, sino que lo que se hace ahora es que las dos estrellas más votadas, que seguramente sean LeBron James y el otro más votado, o sea, LeBron James sin duda, el otro votado es Giannis Antetokounmpo, que es un griego, que es el mejor europeo de la NBA, eligen a sus compañeros. Entonces eso va a ser muy tremendo, porque en vez de ser oeste contra este, como siempre, ellos eligen a es una suerte de pan y queso. Claro, una suerte de pan y queso que seguramente sea transmitida, porque todo el mundo quiere saber, ¿a quién va a elegir este? ¿A quién va a elegir? Claro. Elige a su compañero, porque por ejemplo, si LeBron elige a Curry, que es su acérrimo rival en los playoffs, va a tener mucha repercusión, ¿no? Y esas cosas vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, sería increíble si Ginobili puede cerrar su carrera estando en este All-Star Game. Y Ginobili está, ¿no? Entre los top 10 y tal vez entre los top 5. Five no, pero está entre ahí los que más votos está así ganando. Sí. La verdad que sería muy emocionante. Ojalá le puedan dar el gusto de poder retirarse con un All-Star Game. Pero es como los chalchaleros, anuncia el retiro y sigue. Porque ya hace 2 o 3 temporadas que viene anunciando que es la última. No, hace 2 temporadas viene ahí como teniendo en cuenta la posibilidad, pero nunca lo confirmó como en esta. Ahora ya sí, vía Instagram, él se graba videos diciendo, bueno, en mi última temporada, los últimos entrenamientos, ahora ya es 100% oficial que es su última temporada. Entonces esto también seguro tenga influencia en esto de que lo elijan, ¿no? Para estar en el All-Star Game, que es algo muy simbólico y que en Estados Unidos le da mucho peso, mucho valor. Sería muy bueno, aparte de 40 años, no sé quién fue el último que estuvo en el All-Star Game de 40 años, para averiguar, para aproximar sus marcas. Sí. Y él volvió a repetir, unos días después volvió a pasar de los 20 tantos, ¿no? Y sobre todo porque entra a modo de suplente en el equipo. Sí, obvio, entra como suplente y hace 21 puntos, es increíble eso. La verdad que sí, tiene un físico para no ser titular, que está perfecto, se entiende, pero bueno, si entra y pone esa experiencia, esos puntos, asistencias y robos, porque es alguien que también roba mucho la pelota, tiene mucho steal, lo que se llama en la NBA, que es el robo, es muy inteligente, muy rápido y con la experiencia le quitan la pelota de las manos a jugadores más jóvenes y demás. También otra que me quedó pendiente de acá, que es una noticia, es que Adidas ahora va a colaborar con Dragon Ball Z, viste que es la histórica saga japonesa, que es muy, muy, muy famosa en toda mi generación y la anterior y la siguiente también. Van a lanzar unas zapatillas de Dragon Ball Z, que esto para los fanáticos ya lo hizo con Star Wars Adidas. Para los fanáticos va a ser algo así de mucho peso. Yo creo que le puede ir bastante bien a Adidas con esta idea. Mira vos, sí. Está incluso apuntando a otro sector etario también. Sí, también a más joven totalmente. Igual, por ejemplo, pensando en mi hermano, ¿no? Que tiene en este momento unos 32, tiene por ahí 33. Él cuando era chico también veía Dragon Ball Z, o sea que sí. Deben haber fanáticos también de esa edad, pero sí, obviamente no es para alguien de 50 años, pero bueno, sí. Pero para vos seguro. Para mí sí. El target justo. Yo particularmente, no sé si la usaría, pero veía mucho Dragon Ball Z y la verdad que sí, era fanático. Mira, por la colección de camisetas, pantalones, zapatillas que lucís frecuentemente, no me extrañaría que también la incorpores a tu vestuario. Y
Y al ser Adidas yo tengo cierto cariño ahí, así que puede ser. Pero nada, tienen que estar buenas y que no sean muy, muy coloridas. Pero bueno, veremos qué ocurre con eso. Hablando de Adidas, noto que se están haciendo los distraídos con la mayor inversión en la historia de River Plate que acaba de concretar. Tapa de Clarín hoy una llamada y se vuelve a ser millonario. Pero claro. Tremendo eso, la verdad. Yo lo estaba bajando un poquito para el final, para que hablen de Lucas Prato y todas las demás cosas. Bueno, adelante. Sí, no, lo de Prato es tremendo. Es $10.700.000 cerrada la negociación, y también el arquero Armani, que tuvo una tremenda despedida ya en Colombia, ¿no? En Medellín. Son dos refuerzos muy fuertes, que con Tevez y demás. Ahí en la Liga Argentina, la Superliga va a estar llena de figuras. Algo muy muy loco es que un jugador, Neri Domínguez, Independiente, va a pasar a Racing ahora, de una vereda a la otra, después de salir campeón de la Sudamericana. cruza la calle nada más. Sí, cruza la calle, de verdad, muy llamativo eso. Pero sí. Y otra cosa, viste que hablábamos la vez pasada en sus marcas, de Coutinho, que Nike había buchoneado antes de tiempo, que el Barcelona le iba a comprar y ya había puesto en venta las remeras y demás, y que le podía salir caro a Nike, porque el Liverpool lo podría demandar. Bueno, finalmente tenía razón Nike, se concretó la compra, y son 120 millones los que es el pago por el jugador, 120 millones de dólares, pero también tiene 40 millones más por bonus, o sea, posibilidad de que si él sale campeón de la Champions y la Liga y demás, pueda terminar en 160 millones la compra. Entonces es como algo muy, muy llamativo. Es la tercera venta más cara de la historia, con Neymar y Mbappé, los dos que compró el Paris Saint-Germain. Está ahí como de los más caros del mundo. También Pogba, Lukaku. O sea que lo que el Barcelona recibió por Neymar ya se evaporó. Y posiblemente sí, entre Paulinho, él... Son jugadores fantásticos. Dembélé. Paulinho es un jugador fantástico. Sí. Y Coutinho, bueno. Yo vi unos videos y es formidable. Sí, es un jugadorazo. Titulares en Brasil, que es el principal candidato a ganar el Mundial, y Paulinho, que es mediocampista y está haciendo muchos goles en ¿cómo se llama? En el Barcelona también. Otro que... Va a tener una fábrica de mediocampista Barcelona. Sí, exacto. Y otro, hablando de mediocampista, otro que emigró justamente por ese motivo del Barcelona y por charlas con Sampaoli, es Mascherano. Porque Mascherano estaba haciendo defensor en Barcelona, y encima ahora suplente, porque un Titi, que es un francés, le había ganado la posición. Se emigró del Barcelona y se fue a la Liga China, Mascherano, en parte no solo por algo económico y que ya era suplente de Barcelona, sino por el tema posicional, porque Sampaoli, si lo va a usar en la selección, va a ser de 5, mediocampista central, y no de defensor, porque de defensor ya estaba dando muchas ventajas en cuanto a la velocidad, sobre todo, y que nada, no estaba teniendo tanto rodaje tampoco en el Barcelona porque era suplente. Entonces en China se supone que va a jugar el mediocampista central, como lo quiere Sampaoli, que va a tener más rodaje, si bien la liga es muy menor, va a tener más rodaje. Igual se está plagando de estrellas la liga, en unos años quizás tenga un nivel como el que están esperando tener, ¿no? Pero digo, por ahora no, y quizás le sea mejor a la selección, porque yo estoy muy de acuerdo en esto, porque es verdad que en los últimos partidos y demás, se notaba que Mascherano no estaba a la altura de ser defensor titular de la selección, sobre todo por un tema de velocidad. Otamendi, Marcos Rojo, Facio, Musacchio, son jugadores que están mucho más firmes y que tienen más, están en plenitud y juegan el día a día en sus clubes y en ligas importantes, y que son más jóvenes aparte. Por ejemplo, equipos como Nigeria, que vamos a enfrentar en la fase de grupos, tienen su punto más alto en la velocidad de los atacantes, entonces ahí nos iban a poder sacar mucha diferencia. Croacia no tanto, porque son más fuertes, más de buen fútbol, de buen pie, pero con Nigeria se iba a notar muy fuerte, entonces, y que ya se notó, ¿no? Que él estuvo Mascherano en una muy mala posición cuando perdimos hace poco. Entonces, nada, me parece que puede ser un buen enroque, un buen cambio de piezas que le pueda hacer bien a la selección, a él, a Barcelona, para no tener una figura tan importante en el banco y demás, ¿no? Claro, y habrá que estar atento al rodaje de Messi, que le espera una maratón de partidos antes del Mundial de Rusia.
Sí, él no está de rodaje, él siempre juega lo que él desea jugar, ¿no? El tema es que no haya ningún golpe, ninguna lesión, nada que lo pueda molestar, como sí le pasó a Brasil. Brasil está con gran duda de si su 9 titular, si su goleador puede llegar. O sea, su segundo goleador, ¿no? Porque Neymar es la principal figura y también goleador, pero el 9, el que ocupa la posición más adelante en el campo de juego, es Gabriel Jesús. Y Gabriel Jesús se rompió los ligamentos en el Manchester City, entonces no se sabe si llega o no llega, algo que le pasa a Funes Mori también en Argentina, pero Gabriel Jesús es mucho más relevante, es titular, es el 9 del Manchester City, que va primero y que ya prácticamente tiene la liga inglesa en su bolsillo, y bueno, y se lesionó igual que Kevin De Bruyne, pero Kevin De Bruyne es menor, que es el mejor jugador belga y mejor jugador de la liga inglesa, así que veremos qué pasa, si una de las figuras de Brasil llega o no llega al Mundial, y toquemos madera para que Messi llegue en su mayor nivel y sano, ¿no? Y a las 15:04, magnífico cierre, Juani, damos paso al noticiero y a los anuncios comerciales. Bueno, muchas gracias, gran saludo por allá y que siga el programa con este nivel tan bueno. Un beso, chao. Chao. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina. Presenta la información destacada de la hora. Prevén entregar 3.000 viviendas a familias de bajos recursos. El gobierno de Uruguay prevé entregar 3.000 viviendas a familias de bajos recursos antes de 2020 a través de un plan de ayuda habitacional. La iniciativa que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial uruguayo a través del plan Juntos consiste en la autoconstrucción de casas por las propias familias, las cuales recibirán asistencia técnica y financiamiento estatal. Sampaoli se reunió con Mascherano en Barcelona. El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, se reunió con el defensor Javier Mascherano en la ciudad de Barcelona en el marco de su gira europea para reafirmar conceptos con los futbolistas. Sampaoli, junto con su ayudante de campo, Sebastián Becasese, dialogaron con Mascherano en el Hotel Princesa Sofía sobre su decisión de dejar Barcelona para continuar su carrera en la Liga China de Fútbol con la intención de tener más minutos de juego de cara al Mundial Rusia 2018. Prato aseguró que vuelve a la Argentina por la familia. No tuve una figura paterna y para mí lo más importante es mi familia. Mi hija me necesita y tengo que estar cerca de ella, aseguró Prato en una conferencia de prensa que brindó en Brasil. Si no había acuerdo entre San Pablo y River, no iba a enojarme. Tuve ofertas de otros clubes de Brasil y las rechacé. No soy un mercenario, agregó. Mi salida no obedece a razones económicas ni deportivas. Le agradezco a San Pablo y sus hinchas, pero vuelvo a Argentina por mi hija, reiteró. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina. Presentó la información destacada de la hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. ¿Mate y bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? ¡No está listo! ¿Qué pasó? ¡No le entra la malla! Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero, Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros.
Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM 1010, Onda Latina. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no... Y retomamos Comercio Exterior siglo XXI en la segunda parte, en la segunda hora. La primera, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido muy intensa, de manera que vamos a tratar de mantener este nivel y en lo posible trataremos de tomar contacto con alguien muy calificado para analizar la situación política argentina de este momento. Me estoy refiriendo a Jorge Jacobe, que desde 1992 se dedica a la actividad de consultoría. Es presidente de la consultora Jacobe y Asociados desde el año 2000. En la actividad privada fue presidente de GIM Publicidad, una agencia de vía pública. También fue presidente del directorio del diario La Calle, de Río Cuarto, Córdoba, del sur de Córdoba. Presidente del directorio de Encomat Sociedad Anónima, presidente de la consultora Imagen Sociedad Anónima y socio gerente de la consultora Germano y Jacobi SRL. En el ámbito público fue subgerente de resguardo patrimonial de YPF, esto ocurrió entre 1984 y 1987, y auditor de la Comisión Revisora de Cuentas de las Empresas del Estado del Senado de la Nación 1975-1976. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Poder Ciudadano y es fundador de Consenso de Argentina y del Club El Puente. Su especialidad, el análisis de la opinión pública, es consultor político, como dijimos, escribió y editó libros vinculados al marketing en general y al marketing político en particular. Prologó el libro Prensa y Comunicación de una especialista muy calificada, Adriana Amado Suárez, y desde 1962 publica artículos en medios periodísticos nacionales e internacionales y es frecuentemente consultado por los medios para que brinde su información. En minutos más esperamos contar con el aporte del amigo Jorge Jacobe,
que sin duda va a enriquecer toda esta primera parte. Mientras tanto, vamos a pasar un tema musical propio de esta época del año que se llama Batida de Coco, pero mejor lo vamos a dejar para unos minutos más. Si no está todavía la comunicación, entonces vamos como Batida de Coco. Bueno, y con esta batida de coco bien arriba, sobre todo cuando aquí la temperatura sigue en 30 grados 6 décimas y la sensación térmica igual, estamos en contacto con Jorge Jacobi, a quien ya hicimos la presentación. Pergamino le sobra, así que lo vamos a tratar de explotar al máximo en esta entrevista. Así que le damos las muy buenas tardes a Jorge y adelante. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, y expectante porque están pasando muchas cosas. En este momento se está definiendo la tasa del Banco Central, que nos tiene a todos así un poco en vilo, y qué va a pasar también con los intereses por los depósitos, y al mismo tiempo en el plano político veo que se le han complicado un poco las cosas al gobierno. ¿Es así? Sí, absolutamente sí. No es que se le ha complicado porque
porque en realidad no tiene un complicador, sino que, digamos, la ciudadanía, la opinión pública ha tomado una posición distinta a la que venía evidenciando en estos 2 primeros años. El presidente ha retrocedido unos 8 puntos. La imagen del presidente y en general del conjunto del gobierno, lo que quiere decir es que la ciudadanía ha demostrado que ha recibido un impacto con las últimas medidas, ¿no? No diría que la situación es para despeinarse todavía, pero digamos, porque la imagen del presidente está retrocediendo de buena, muy buena a regular, no a mala, no aumenta la mala, sino que pasa a regular, pero sí que la ciudadanía le está señalando que el camino que está emprendiendo le está doliendo, ¿no? Sin duda, incluso hay algunas encuestas que hablan hasta una caída de 10 puntos en la imagen del presidente. Sí, en la nuestra ha dado 8. Eso es un detalle menor. Sí, puntos, digamos, hay un retroceso significativo, importante. 8, 10, no había pasado en ningún momento de los primeros 2 años. Claro, justamente a 2 meses de haber revalidado en una elección que fue muy exitosa, sucedió lo que pasó en la Plaza de los 2 Congresos y un poco evidenció que el gobierno, si bien sigue aprendiendo como dicen, eso no quita que se sigan disparando tiros a los pies, porque si bien es una situación que, como dijo el presidente, todos tenemos que poner algo, se me ocurre muy inoportuno que el primero que pone es el jubilado, ¿o no? Bueno, no es la única razón por la que el gobierno retrocede. De hecho, el retroceso mayor lo hace en una primera etapa, que es desde el momento de la elección hasta un día antes de los incidentes del Congreso, donde tramita la suerte de Maldonado y de Lara San Juan. De los 8 puntos, 6 puntos los pierde en esa primera etapa donde tramita la cuestión de Lara y la cuestión de Maldonado. Después, la cuestión del primer incidente del Congreso le cuesta otro punto y la cuestión de la aprobación de la ley le cuesta otro punto. ¿Y eso qué es? ¿Falta de manejo político? ¿Falta de previsión? ¿Mala comunicación? Perdón. Te decía que te escucho un poquito bajo. ¿Me puedes bueno, le vamos a pedir a Aníbal que suba un poquito el retorno, a ver si la cosa está mejor. A ver. Decía, si esto que está pasando obedece a una mala política de comunicación, como se dice, o a imprevisión desde el punto de vista político, falta de cintura, falta de previsión, y sobre todo no poner en funcionamiento lo que se habla de una coalición, sobre todo con 2 partidos que tienen experiencia en materia política. Mira, hay muchísimas opiniones con relación a tu pregunta. Se le podría echar la mayor cuota de responsabilidad a cualquiera de las opciones que vos mencionaste. A mí me parece que en general la situación de la Argentina es muy complicada, mucho más complicada que lo que se dice, y que está siendo difícil manejar este barco en términos de que llegue a puerto en buen estado, ¿no? Obviamente el dinero no está como para que el gobierno pueda satisfacer todas las demandas, y lo cierto es que hay demandas muy, muy urgentes y muy sonoras en todos los sectores de la sociedad, desde los sectores muy exitosos, donde hay necesidades y demandas de reformas inmediatas que permitan mejorar incluso el éxito que están teniendo esos sectores, hasta los sectores más necesitados que están en una situación verdaderamente dramática, ¿no? Sí. Hay sectores de la sociedad argentina, es bueno recordarlo, y es bueno recordárselo al gobierno todos los días, que es difícil imaginar cómo hacen para vivir, ¿no? No, sin duda. Los bolsones de pobreza están ahí, reclamando lógicamente. Si me permitís, voy a leer un párrafo que a mí me parece muy significativo de Héctor Guyot de La Nación, que dice: las 2 bombas que nos acechan. Y dice Guyot: aunque tendamos a olvidarlo, seguimos parados sobre la bomba de tiempo que dejó el kirchnerismo. En sus primeros 2 años el gobierno consiguió evitar que estallara, pero por lo visto, hasta aquí, desactivarla va a resultar más difícil
de lo que se esperaba. Bueno, es muy parecido a lo que te acabo de explicar. Por eso, por asociación, te lo estaba leyendo y dice también Guyot. No es raro, en verdad el kirchnerismo perfeccionó un sistema corrupto que llevaba décadas en el país, al punto que acabó siendo parte del ser nacional. La gran tarea en 2018 es esa, convencernos de que podemos ser otros, algo que depende tanto del gobierno y de la clase política como de la sociedad. Esos cambios no van a ser sin dolor. Y lo cierto es que el gobierno es, si bien el presidente lo insinúa en sus discursos, incluso pide que la sociedad los entusiasme, que no crea que va a ser fácil, esos cambios van a ser dolorosos. Porque son muchos los años de calamidad, ¿no? Hay que recordar que en el año 1972, Héctor, este era un país con 75% de clase media y 6% de pobres. Me acuerdo. Hemos retrocedido a una velocidad y en una profundidad que no tiene parangón en el mundo. No hay países en el mundo que hayan tenido el retroceso social y económico que ha tenido la Argentina. Y fíjate que en esta asignatura pendiente tenemos, por un lado, el déficit fiscal, ¿no? Que tiene que ver también con el déficit comercial, en fin. El gasto público, que es cuantioso y en cuanto se intenta tocar cruje. El costo laboral que está relacionado con todo esto y la necesidad de una reactivación económica y salir de un sistema corrupto donde el costo laboral estaba súper inflado. Por eso es muy importante, al menos desde mi punto de vista, tener muy en claro que no es la violencia el camino. Muy bien. Porque si la situación es tan difícil conversando, si se le sumara a eso la violencia que se pretende desde algunos sectores, perderíamos toda posibilidad de seguir conversando y analizando la situación y nos volveríamos a meter en una espiral que ya conocemos perfectamente, de locura que ya conocemos. Es muy importante que tanto el gobierno como la sociedad hagan todo lo que tengan que hacer para que no se imponga la violencia, ¿no? No, seguro, y además hay cosas latentes, porque fíjate, en la ciudad de Buenos Aires los piquetes crecieron un 32% en el 2017, y hubo 2 por día en promedio de piquete, con lo cual altera todas las cosas, hasta el humor de la gente. Por eso digo que va a ser difícil salir cuando uno habla en privado con ellos, no están tan contentos como cuando uno los ve en cámara, ¿no? Claro. Ni están tan contentos de estar sentados donde están sentados. Y en esa dirección entonces aparece el tema de la reelección de Mauricio o no, que yo digo que no va a ser. A ver. Me parece que además vienen tiempos de nuevas decisiones muy trascendentes, ¿no? No veo alegría en los funcionarios por estar sentados donde están sentados, ¿no? La presión que hay sobre ellos en forma personal es muy, muy elevada. Y sí, y porque cuando tienen de un lado la frazada, del otro lado se destapa. Entonces hay que imaginarse qué le dijo la esposa a cada funcionario cuando llegó a su casa la noche de los incidentes del Congreso. Claro. Si le dijo, qué suerte que estás ahí, seguí empujando, si le dijo, qué te parece si nos vamos, ¿no? Sí, si podemos volver a llegar a una situación donde nadie quiera estar en la responsabilidad de administrar la cuestión común, ¿no? Sí, en medio de todo esto hay una figura que emerge, y es en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora, María Eugenia Vidal. Sí. Y una rara avis, ¿no? Ahí, a diferencia de los colegas, nosotros no tenemos deterioro en la imagen de ella, ¿eh? Se mantiene. Nosotros la tenemos mantenida en 60 puntos. ¿Sí? 60 que puntos. Es un porcentaje... Y en estos momentos altísimo, ¿no? Enorme, que me parece que tiene, independientemente de los méritos que tenga como gobernadora y de las muestras permanentes que hace de valor y de decisión, que son muy evidentes, no hay que dejar de olvidar que vive en una unidad militar, ¿no? Sí, ella explicó muy bien, ¿no? Una ridiculez enorme de la Argentina. Me parece que la gente le está agradeciendo más haber puesto el cuerpo
le está agradeciendo más lo que evitó que lo que está haciendo, ¿no? Vos tiraste un datito así al pasar, y que yo no puedo dejar de preguntarte. ¿Decís que Macri no va a ir por la reelección? Sí, lo digo claramente, sí. Yo te tengo muy en cuenta porque recuerdo todas las cosas que dijiste respecto de Cristina, qué iba a pasar, cómo iban a suceder las cosas, y los hechos te dieron la razón. ¿Por qué lo suponés? Y en ese caso, ¿qué es lo que puede pasar? Porque podría darte 20 razones, pero digamos, la luz de emergencia se me enciende en aquella famosa cena del matrimonio Macri con Mirta Legrand, donde la mujer de Macri dice frente a 4 millones de espectadores, Mauricio bien podría estar dedicándose a otra cosa. Y me pregunto si dice eso ante 4 millones de espectadores, ¿qué le dirá en la casa, no? No, y cuando ves la fotografía del día que asumió y la fotografía del día de hoy, ahí están las huellas, ¿no? Bueno, es decir, me parece que para un muchacho como Mauricio, esta cosa así tan complicada carece de sentido, digamos, ¿no? Primero, todos sabemos que los segundos mandatos no son mejores que los primeros. Me parece que a lo mejor casi te diría que estoy convencido de que él está pensando y se conforma con haber sido el aperturista de un nuevo tiempo. No hay que olvidar que Mauricio ya cumplió el contrato con la sociedad. Mauricio no fue elegido por ser Churchill, ni De Gaulle, ni Kennedy. Mauricio fue elegido para echar al kirchnerismo. Es verdad. Ese contrato está cumplido. Claro, el problema con el partido del gobierno es que cree que sus votos son propios. Creo que allí se equivoca. Lo que ocurre es que gran parte de la población encontró a un dirigente que encarnó quién podía enfrentar al kirchnerismo. Sí, yo creo que Mauricio fue una herramienta en su momento, ¿no? Como lo fue Massa unos años antes, como lo fue de Narváez unos años antes, al cual se le pidió una misión determinada. Me parece que el 22 de octubre, en la última elección que vos mencionaste, esa victoriosa elección, ahí Mauricio sacrificó la mitad de su electorado, porque hay un electorado que es mauricista, pero la mitad de quienes votan a Mauricio son antikirchneristas. Claro. Lo que indica que si hubiera otra alternativa, a lo mejor cambian. Precisamente, lo que indica que el contrato está cumplido para esa gente. Es decir, terminado el kirchnerismo, que creo que también está así en ese estado, esa gente no tiene otros puntos de contacto, ni racional ni emotivo, con Mauricio. Es en esa dirección que Mauricio, desde mi interpretación, lanza otros grandes desafíos para la Argentina: la lucha contra el narcotráfico, la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma de la coparticipación, en orden a volver a capturar la atención de un público al cual él ya le pagó lo que el público le pidió, que es echar al kirchnerismo. Claro, pero él a su vez se puso una meta, dijo: yo quiero que a mí me juzguen por cómo resolví o modifiqué el tema de la pobreza. Y ese es el tema más difícil que tiene por delante. Va a ser difícil porque nosotros que somos encuestadores y que recorremos el conurbano bonaerense, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, la situación de los sectores más frágiles de la sociedad argentina es desesperante. El daño que se ha producido sobre esa sociedad, sobre ese segmento de la sociedad, siempre digo metafóricamente que es difícil a veces encuestando en algunos barrios encontrar a una persona con más de 3 dientes. Es muchísimo el daño que se ha producido abajo, muchísimo e innecesario, lo que habla de cuál fue la lucidez de la dirigencia argentina en estos últimos 30 años, ¿no? Me espanto. Sobre todo con una década donde el comercio exterior estuvo a favor decididamente de Argentina, con un precio de la soja que fue récord. Precisamente, ¿no? Si en ese momento no se pudo,
y se habla de hasta un superávit de 260.000 millones de dólares en algo en la que no se había intervenido para nada. O sea, no se creó nada, no se inventó nada, no se impuso nada, simplemente las circunstancias se alinearon. Y en ese momento, en lugar de avanzar, retrocedimos. Yo sugiero a los que creen que esto es una cuestión sencilla, ir un domingo a la mañana a la Salada. Y después de ver eso, de ver las caras, de ver las formas, de ver los hábitos del sector social que se reúne ahí, volvamos a conversar sobre si es sencillo o no retrotraer a la Argentina a una situación de normalidad, ¿no? Sí. Mucho se habla del gobierno de coalición, pero evidentemente no es un gobierno de coalición. Hay una circunstancia de coalición que yo la vinculo más que nada a una coalición electoral y en todo caso a una coalición parlamentaria. ¿Vos considerás que estoy equivocado? No, otra vez, a lo mejor hay un problema semántico, digamos, pero está claro que la política no está en el escenario argentino, que hayan disputado la presidencia Macri y Scioli, dos muchachos que se toparon con la política a los 35 años, ninguno de los dos fue un joven preocupado por la cuestión social, ni leyó a Marx, ni a Weber, ni a Proudhon, ni a Engels, a los grandes autores, ninguno de los dos fue militante político, los dos son millonarios. Es decir, la disputa entre Macri y Scioli explica dónde está la política, que es que no está, y dónde están los partidos políticos, que tampoco están. Uno puede sacar la cuenta de cuántos años hace que el radicalismo y el peronismo no tienen un candidato presidencial genuino surgido de las filas del propio partido, no del ambiente deportivo o de... Hace muchísimos años que los partidos políticos tradicionales de la Argentina no proveen dirigencia a la Argentina. Sí, fíjate Entonces, vos que... estamos en un problema porque la política no está, digamos, nada más. Fíjate vos que Ignacio Zuleta, que además de consultor político es periodista, habla del partido del balotaje, refiriéndose a esto que yo acabo de mencionar, y a la coalición le identifica así. Dice, 1. Un partido quizás el único que tiene vida en la Argentina, que la Unión Cívica Radical. 2. Una empresa que es el PRO, que tiene un solo dueño del 100% de las acciones, y se llama Macri. Y un fan club de los seguidores de Elisa Carrió. Eso es lo que quedó del sistema político argentino, lo que pudo ser útil para este presente, digamos. Todo lo demás, todo lo que fue el sistema político argentino se disolvió en el fracaso de la Argentina. De modo que la situación es mucho más compleja porque tampoco hay referentes con los cuales hablar. Está sentada una nueva generación que recién está haciendo sus primeros palotes, que está preparada, que tiene estudios, que conoce el mundo, que muchos de ellos tienen másters, pero nos está gobernando una generación de 35 años, digamos, lo que significa también un tiempo de aprendizaje, de entrenamiento, de ensayo, la situación es, por eso digo, hiper compleja de todo punto de vista, ¿no? Por estos micrófonos un dirigente radical decía que su partido era un partido mudo, que no se conocían opiniones de los temas importantes y exigía una participación mayor como forma de colaborar con el gobierno. Y ahora tenemos que hay un nuevo presidente del radicalismo capitalino, que es Guillermo de Maya, ¿no? Que está en el armado de Cambiemos en la Ciudad. Y aquí hay un datito más que interesante, porque dice que aspiramos a ir a elecciones y que el orden de preferencia lo establezcan los votos y no desde una oficina de ningún jefe de gobierno. ¿Esto cómo lo interpretás? Y es difícil para los representantes, para lo que quedó en los partidos políticos tradicionales, verse superados por personas que no han militado en el sistema político tradicional, ¿no?
parece que tanto los radicales como los peronistas están muy desorientados, digamos, muy... Primero tendría que preguntarse por qué la gente dejó de preferirlos, ¿no? En un país donde no hace tanto tiempo, quizá cuando vos y yo nacimos, se nacía radical o peronista. Sí. Hoy nadie nace radical o peronista, digamos. A tu criterio... ¿Cómo? Pero... A tu criterio, en términos concretos, si lo podíamos poner en porcentaje, ¿qué porcentaje de los argentinos es peronista? 17%. ¿Y radical? 6%. Wow. Entonces por ahí no pasan las cosas. Por eso, 60% de la población argentina es apolítica o independiente, vota en cada elección lo que le parece. Esto quiere decir, los partidos políticos tradicionales están viviendo de su recuerdo, de su propio recuerdo, de los recuerdos de su propia trascendencia. Hoy nadie nace peronista, nadie nace radical. No se conoce cuál es el planteo del radicalismo para esta nueva sociedad. No se conoce cuál es el planteo del peronismo para esta nueva sociedad. ¿Y cuáles son las alternativas? Hay un campo de ideas donde se pueda disputar. Y la presencia de Martín Lustó, ahora afiliado al radicalismo, ¿cómo la evaluás? Como un muchacho que va a tener algo que decir en el mañana, digamos. Lustó es uno de los emergentes de esta sociedad que está tratando de construir un plantel dirigencial nuevo. A fuerza de ir mirando, comparando, es un hombre preparado, es un hombre valioso, es un hombre que no siempre juega bien, pero me parece que está en el contexto de 10, 12 figuras que no son más, de las que la sociedad ha podido ir seleccionando como para transitar el mañana inmediato, digamos, ¿no? Fíjate que en las posibilidades de la consideración pública no hay personas mayores de 55 o 60 años, ¿no? Es decir, el pasado está disuelto. ¿Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con la actitud de Leopoldo Moró? Sí, por supuesto, de Moró como de otros, como de Delía, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro. Hay un montón de retazos de ridiculez del pasado que creen que este presente y que el mañana se resuelven de manera similar a la que se resolvió el ayer. Y no entienden esta cuestión de 60% de independientes absolutos o de apolíticos absolutos. Se dividen entre apolíticos e independientes según la gente. La gente no entiende que hace 40 años un partido político mostraba un cuadro, el de Perón o el de Eva o el de Irigoyen, y entonces tenía a las 8 de la mañana asegurado el 40% o el 30% dentro de las urnas. Hoy no hay cuadro que muestre que garantice nada, digamos, ¿no? Casi te diría irrespetuosamente que la propia existencia de nuestro sector, del sector de los asesores políticos, indica que tanto ha sido el desvarío de la clase política argentina. La vieja guardia política de hace 40, 50 años no necesitaba asesores políticos. Y mira, como contraprestación voy a dar algunos números, y esto lo saqué de un editorial del diario La Nación de hace un par de días, ¿no? Dice que hay 257 diputados nacionales para una población de 44 millones de habitantes. Eso implica un diputado por cada 171.000 habitantes, mientras que en los Estados Unidos la Cámara de Representantes alberga 435 legisladores, lo cual implica una relación de un representante por cada 742.500 habitantes. Claro. El Senado Nacional, que tiene un presupuesto de 5.297 millones de pesos, y la Cámara de Diputados 5.550 millones. Dice que esto da un costo anual por cada uno de los 72 senadores de casi 74 millones de pesos, y en la Cámara Baja el costo por año de cada uno de los 257 diputados asciende a 22 millones de pesos. Es como una contradicción. Además, en el Senado tiene una planta de 3.182 empleados de forma permanente,
y 1.856 en la planta transitoria, lo que arroja un total de 5.038 trabajadores en el Senado, dando un promedio de 70 empleados por cada senador. ¿Qué tal? Bueno, esto te indica a quién han querido beneficiar los políticos de los últimos 40 años, ¿no? Y además esto no incluye a las más de 2.100 personas que supuestamente, dice La Nación, se desempeñan regularmente en la biblioteca y en la imprenta del Congreso. Y si lo pasamos a las provincias, el número es... todavía mayor, porque el principal empleador está siendo, son los municipios y la gobernación. Claro, y dentro de municipios y gobernaciones, el mayor empleador es la política. Bueno, Jorge, no me gustaría cerrar sino tirar algún dato esperanzador, alguna llamita de... No, la esperanza es absoluta, porque esperanza quiere decir espera tranquila. La ciudadanía argentina está en eso. Le está haciendo saber al presidente lo que le duele, lo que no le duele, lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero por muchísimo menos que lo que pasa, Héctor, hemos hecho grandes desastres con los presidentes argentinos. Quiere decir, este pueblo... A mí lo primero que se me viene a la mente al escuchar lo que decís es el doctor Ilia. Claro, o Frondicio. Por muchísimo menos. Sin 60,6% de pobres, en el 72 mi generación, entre ellos yo, creímos que este país era injusto y le impusimos la violencia. Esta sociedad está en un estado de madurez, de seriedad, de tolerancia muy, muy, muy elevado pese a la contingencia que atraviesa. Y esa es la única esperanza. Todo lo que va a ocurrir tendrá relación con el grado de espera que tenga la sociedad argentina. No con el grado de acierto del presidente, sino con la capacidad que tengan los argentinos para entender que salir de lo que hemos construido es únicamente a precio de un gran sacrificio. Si lo entendemos, vamos en una dirección. Si no lo entendemos y volvemos a los juegos de la locura colectiva que ya hemos jugado varias veces, entonces vamos en la dirección de siempre. Bueno, me parece un excelente cierre y, bueno, lógicamente te agradecemos tu generosidad, tu tiempo y tu claridad para enriquecernos aquí en este espacio. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Héctor, hasta siempre. Bueno, ha sido Jorge Giacobbe, que se dedica a la actividad de consultoría, es presidente del año 2000 de la consultora Jorge Giacobbe y Asociados. ¿Qué te pareció, Claudia? Bueno, por un lado, realmente preocupante todo lo que contó o lo que analizó, pero me quedo con el cierre, es decir, bueno, dependemos de nuestra propia conciencia también, de nuestra propia madurez, me incluyo en toda la sociedad, ¿no? Bien, Claudia, bueno, habíamos prometido una segunda parte de sus marcas en lo referido a las efemérides. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, hoy 9 de enero, nació en 1927 el escritor y periodista Rodolfo Walsh, autor de cuentos y relatos policiales y precursor del nuevo periodismo. Entre las obras más conocidas figuran Operación Masacre, quien se hizo una película también sobre esa novela, Quién mató a Rosendo y el caso Satanovsky. Fue colaborador de las revistas como Leo Plan, Bea y Lea, Panorama, Primera Plana y Semanario Villero. Tuvo una participación activa en la gesta de la agencia cubana Prensa Latina y más tarde de la agencia clandestina de noticias Ancla. Se incorporó al grupo armado FAP y luego a la organización Montoneros. Fue abatido por un grupo de tareas de la ESMA luego de enviar una carta abierta a la Junta Militar denunciando los crímenes cometidos por la dictadura. En 1959, también un 9 de enero, nace en Guatemala Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 1992. En 1986,
También la misma fecha, la empresa Kodak debe dejar de fabricar y vender cámaras instantáneas después de perder una batalla legal contra la empresa Polaroid por la patente. En 2007, en Estados Unidos, Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, anuncia el lanzamiento del iPhone durante su charla en la Macworld. Y además, hoy es el cumpleaños de 3 peronistas: Hugo Moyano, Alberto Samit y Aníbal Fernández. Curiosidad. Bien, ¿y tenemos algo más de efemérides? Sí, ¿qué pasaría mañana? O sea, ¿qué pasó un día como el 10 de enero? O sea, mañana. En 1829 muere el periodista, político, ensayista y eclesiástico Gregorio Funes, que lo conocemos como Deán Funes, nombrado por el obispo con ese cargo de deán. Fue director del periódico La Gaceta de Buenos Aires, fundado por Mariano Moreno y promotor de la libertad de culto. Y dentro del mismo siglo XIX, en 1883, muere el fraile y obispo catamarqueño Fray Mamerto Esquiú, llamado el orador sagrado de la Constitución por su sermón en favor de la Constitución argentina, dado el 9 de julio de 1853. Y si nos vamos al siglo XXI, en 2011 muere María Elena Walsh. Dos palabras quisiera decir de María Elena Walsh. Esta autora es muy importante porque fue una renovadora de la literatura infantil argentina, una nueva mirada de la infancia por su transgresión, incorpora el humor, el disparate y el absurdo. Y yo elegí un tema tomando en cuenta todo lo que se conversó hoy sobre el destino del país. Estamos un poco en el reino del revés. Y esta canción la compuso María Elena en 1965 y la canta ella, un homenaje que le hacemos por el día de mañana que se conmemoraría. ¿Canción infantil? ¿Tono festivo? Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y el otro es juez. María Elena Walsh. Esto
me lleva a tocar algunos temas que me estaban dando vuelta en la cabeza y que tal vez arrancan cuando en un Martín Fierro, hace algunas ediciones atrás, Jorge Lanata, molesto porque sintió que desde un sector del salón lo estaban hostigando, comenzó a hablar de la grieta. La grieta. Imagen que al parecer está tardando mucho en cerrar. Kirchneristas y antikirchneristas parecieran retroalimentarla. Casi sobre el final del año pasado, el periodista Joaquín Morales Solá escribió un artículo que tituló con un interrogante. ¿Hay menos libertad con Macri?, se preguntó. De entrada, el columnista de La Nación fijó posición diciendo que en los supuestos riesgos de la libertad de expresión fueron expuestos en los últimos días por intelectuales, artistas y organismos de derechos humanos que nunca se ocuparon de la constatable persecución de periodistas en tiempo del kirchnerismo. Cristina Kirchner también fue un poco más allá y justo frente al juez Hernán Ercolini dijo que no hay Estado de Derecho. Hasta ahora, y tal como ocurre invariablemente en muchas partes del mundo, todo político o sindicalista acusado de corrupción habla de persecución política. Milagro Sala, Amadou Oudou, Julio De Vido, Lázaro Báez, el Caballo Suárez, el Pata Medina, por nombrar algunos de los más de 20 que ya están con prisión preventiva. Todos coinciden, ¿sí? Es persecución política. Y todo esto está condimentado con una severa crítica a lo que consideran medios hegemónicos, que son aquellos que lograron sobrevivir a pesar del abuso de la pauta oficial de publicidad. Es cierto que hay medios periodísticos que tambalean, escribió Morales Solá en esa columna que acabo de citar. Casi todos fueron creados o comprados durante el kirchnerismo por empresarios kirchneristas. Un caudal monumental de publicidad oficial fue a parar a manos de esos empresarios, ninguno, repito, ninguno experto en comunicación, ni mucho menos en periodismo. Ninguno tampoco, hay que decirlo, buscó la manera de hacer sustentables esos medios sin el aporte del Estado. No se prepararon, no imaginaron un tiempo de derrota kirchnerista. Muchos periodistas cercanos al kirchnerismo recibieron importantes sueldos del Estado a través de esos medios. La sobrevivencia sin estar bajo la cómoda sombra del poder es una experiencia absolutamente desconocida para esos medios. Es el caso, ahora muy en boga, de los medios de Cristóbal López, que fue propietario o es propietario de C5N, CN23, Radio 10 y Ámbito Financiero, entre otros medios. Según varios testimonios, fue Cristina Kirchner quien lo empujó a la compra de los medios que eran de Daniel Haddad, C5N y Radio 10, por caso, muy exitosos en ese momento. El empresario luego se ocupó de destruir esas empresas, pero la relación del entonces gobierno con Cristóbal quedó probada en una reciente filtración de mails. Desde la jefatura de gabinete de Cristina le ordenaron al socio de Cristóbal, Fabián de Sousa, quien administraba los medios, cómo estos debían hacer periodismo, qué noticias deberían tratar, cuáles deberían ignorar y a quiénes debían elogiar y a quiénes criticar. Sería ingenuo con todo suponer que Cristóbal López cayó porque se quedó sin pauta oficial. Todo su imperio económico, el Grupo Indalo, está terminado. Tiene una deuda con la FIP de más de 10.000 millones de pesos. Hay quienes dicen que ya a esta altura, con los intereses y demás, estaría cerca de los 20.000 millones de pesos.
sus empresas están inhibidas. No tiene dinero para pagar semejante deuda y tampoco tiene crédito. Y hay un dato importante. Esa deuda con la AFIP no es por evasor, no es porque alguien se olvidó de pagar algún impuesto, sino que es dinero del Estado con el que se quedó. Es dinero que todos, cuando cargábamos un litro de nafta, aportábamos, y en las estaciones de Cristóbal López, la Oil Combustibles, era retenido y luego usado para comprar empresas, muchas de ellas periodísticas, pero ese latrocinio no fue otra cosa que un robo que privó al Estado de esos ingresos, porque lo correcto sería que hubiese hecho la transferencia en forma inmediata. Dentro de estos supuestos empresarios está el caso de Sergio Spolky. Se lo considera muy pícaro a él porque se deshizo de Tiempo Argentino poco después de que se fuera Cristina del poder. Y había usado ese medio para filtrar información falsa que le proporcionaba la Exide sobre políticos y periodistas críticos del kirchnerismo. Recuerda a Morales Salá que después Spolky le vendió la señal de cable de noticias CN23 al propio Cristóbal López, que así amontonó 2 cables de noticias. Los medios vivían de la publicidad del Estado que generosamente les derivaba Cristina Fernández de Kirchner. Luego, Mauricio Macri, ejerciendo la presidencia, registró el caso y lo que hizo fue achicar la publicidad en todos los medios. Por otra parte, el Estado no tiene la obligación de subvencionar la existencia de medios que son de propiedad privada. Al contrario, sería injusto que lo hiciera en un país con el 30% de pobreza y con un déficit fiscal enorme, al cual ya nos estuvimos haciendo referencia no solo en las columnas de Miguel Ponce, sino también en la participación muy activa de Jorge Jacobe. El diario Página 12 también se quedó sin la gran cantidad de publicidad oficial que recibió en tiempos kirchneristas. Lo compró el sindicalista Víctor Santamaría, que ahora es investigado por presunto lavado de dinero de casi 4 millones de dólares. Bueno, hay otra cifra que se está moviendo en estos momentos y es lo que recuerda Morales Solá. Y aquí la muletilla de perseguidos políticos, cuando el tema de la corrupción involucra a empresarios periodísticos, y acá había que ponerle comillas a empresarios periodísticos. Es así que esto toma un giro y en vez de someterse a derecho y demostrar la inocencia, esto, entre paréntesis, empresarios periodísticos, salen con un nuevo escudo, el del ataque a la libertad de expresión. Esto fue lo que publicó en tapa el diario gratuito Hoy, que se edita en la ciudad de La Plata, propiedad del sindicalista Marcelo Balcedo, y también lo que grime otro sindicalista, como dijimos, Víctor Santamaría. ¿Quién es Marcelo Balcedo? Ricardo Roa, en su columna del editorial Lector en Clarín, lo identificó muy bien cuando escribió que ha sido un actor que actuaba de sindicalista y de periodista, pero no era sindicalista ni era periodista. Heredó de su padre, al que traicionó, un gremio, el SOEM, que agrupa trabajadores de maestranzas en área de salud y educación. También heredó la radio F92. Al final de la columna de Roa es apabullante. Usaba el dinero para sacarle y usaba los medios para apretar a funcionarios apretables con trapos para esconder. En los dos, con prácticas mafiosas. Mandaba a sus hijos al colegio Patri con guardaespaldas que lo esperaban hasta terminar las clases. Chacra de potentado de 40 hectáreas cerca de Punta del Este. Una colección de autos de lujo que envidiaría el destituido camarista Freire. $500,000 en la caja fuerte de la casa para gastos diarios y armas como la de un narcotraficante. ¿Cómo es posible que un gremialista de un gremio menor y un editor menor amasara tamaña fortuna? Estaba prófugo desde las fiestas y ya había estado prófugo en 2007 acusado de extorsionar a legisladores.
Volvió cuando de pronto le levantaron la captura. De nuevo, ¿cómo es posible que durante toda una década, haya hecho lo que quiso a la vista de todos? Recién ahora se volvió visible y estamos viendo un festival de cosas donde parecería que el propio realismo mágico de García Márquez podría verse empalidecido. Otro que enarbola la bandera de la detentada libertad de prensa es Víctor Santamaría, que también heredó el gremio de parte de sus padres. Y así vamos enterándonos todos los días de millones de dólares de depósitos en cuenta suiza y de un montón de cosas. El filósofo Santiago Cobladó sostiene que estamos en un tiempo histórico donde hay dos proyectos en pugna que tienen larga tradición en la Argentina y que ambos quedaron truncos. Por un lado, el proyecto que intenta restaurar el presente de la violencia del pasado, y por el otro, el proyecto que intenta reinstalar en el presente la reconstrucción de la República Democrática. Creo que con esta frase de Kobladov podemos cerrar este programa de Comercio Exterior Siglo XXI e invitarlo a escuchar este programa el próximo martes. Muy buenas tardes.